Bueno, parece. pues nosotros lo que estamos es a unos datos que evidentemente no tienen ninguna garantía, porque claro, esto de que vayan unos señores, se pongan en un sitio que le llaman colegio electoral, que ni es colegio ni es electoral, porque no hay una junta, no existe ningún mecanismo de control, uno vaya con su carnet y vote aquí, y podía votar en otro sitio porque no estaban cruzándose los datos, pero el hecho cierto es que ayer participó mucha gente, 2 millones de personas, son 2 millones de personas, importante dato, no estaban todos los convocados y estos son los primeros datos que se nos han ofrecido para el análisis. La participación con este porcentaje ha sido de 2.043.226 personas. Eran los últimos datos de la jornada, con el 88,4% de las mesas escrutadas. Un 80% de los ciudadanos catalanes que votaron lo hicieron a favor del doble sí, es decir, por una Cataluña independiente. Son los datos que maneja la Generalitat, que se atribuye un auténtico éxito. Una participación final de alrededor de 2.250.000 personas. Aunque las cifras están muy lejos de ser un reflejo real de la mayoría catalana. 2.250.000 personas es poco más de una cuarta parte de los catalanes. 4 millones decidieron no ir a votar. La participación fue mucho menor que la de las últimas elecciones autonómicas. 1,5 millones de personas menos que en 2012. Y eso que en esta ocasión se permitía votar a partir de los 16 años y a los inmigrantes residentes. Los partidarios del doble sí, en torno al 1.700.000, han sido menos de los que las últimas elecciones autonómicas votaron a favor de los partidos pro consulta. 2 años antes, en las autonómicas de 2010, votaron cerca de 3.200.000 catalanes y 1.700.000 lo hicieron por los partidos nacionalistas. En 2006, 2.600.000 personas votaron a favor del Estatut catalán. Además, el proceso de votación y el recuento de votos carece de garantías legales. No ha habido censo, no hay junta electoral que resuelva las denuncias y las reclamaciones, y la gestión y el cuenteo no ha sido neutral. Los propios organizadores se han encargado de controlar las votaciones y el recuento. De hecho, el propio Junqueras fue pillado por una cámara de televisión contando los votos, y algunos votantes han asegurado hacerlo en 2 colegios a la vez. Todo el que no haya acudido a votar aún puede seguir haciéndolo hasta el día 25 de noviembre. El resultado final, defiende el líder de Esquerra, tiene como única garantía la palabra de honor de sus promotores. Bueno, una por una, vamos a analizarlo por partes, si os parece a todos. Margarita Robles, el hecho de que acudiera la gente a una votación en urnas de cartón, pero que acudieran 2.200.000 personas, se nos ha dicho, ¿qué le parece? Hombre, yo creo que políticamente es un hecho muy relevante. Es decir, eso quiere decir que una parte importante de la población de Cataluña quiere pronunciarse, quiere hablar. Y ante eso, yo lo anunciaba antes, creo que hay un problema político. Ante los problemas políticos no se puede mirar hacia otro lado. Y lo que no se puede tampoco es no tratar de recoger y ver cuál es ese problema, cuáles son las soluciones y decir, no, vamos a los tribunales. Porque los tribunales solamente pueden actuar una vez que se ha infringido la ley. Y en este caso concreto, hacía mucho tiempo que se sabía que el 9 de noviembre iba a ser esa consulta, se llame como se llame, porque es verdad que jurídicamente lo que se realiza ayer no tiene ningún valor, y en ese sentido yo quiero darle la razón al ministro de Justicia. Es importante que todo el mundo sepa que jurídicamente no tiene ningún valor lo que hubo ayer. Otra cosa es que políticamente el Gobierno tendrá que sacar sus propias conclusiones de ello. Pero está claro que siempre se puede mirar la botella medio llena o medio vacía. Artur Mas decía que es un éxito total ayer cuando salió a hablar sobre cómo ha visto esa jornada, pero lo cierto es que había 4 millones de ciudadanos que ni tan siquiera fueron a votar, eran 6, con esas condicionantes o con ese condicionante de que podían ir los menores de 16 años, las personas extranjeras que simplemente pasaban por allí, porque es que tenemos casos de gente que estaba prácticamente de paso en Cataluña y se les invitó a votar, y sin embargo el resto de los catalanes en el territorio nacional no podían manifestar su opinión, ni el resto de los españoles. Pero visto lo visto, 2 millones son muchas personas, y si hacemos caso de los datos, un 23% sitúan al 23%, que no me parece tampoco la mitad de los catalanes más uno. Sí, sin duda, sí. Yo creo que esto al final no es un problema de números o de personas, es que hay un problema político.
y hay un problema político al que hay que darle una respuesta. Lo de ayer, jurídicamente, insisto, y me parece muy importante, no tenía ningún valor. Además era un censo que no estaba como tal censo debidamente configurado, en el que podía votar personas que en su caso no podrían votar en condiciones normales, en el que no había un mínimo de garantías porque había algún dirigente político presidiendo una determinada mesa. Por tanto, jurídicamente, ningún valor. Ahora, yo creo que nos haríamos trampas a nosotros mismos si no tuviéramos en cuenta que una parte importante, un 21%, un 25%, un 30% de la población de Cataluña ha salido. ¿Y por qué ha salido? Pues ahí convergerán muchos factores. Habrá gente que ha salido porque realmente quiere la independencia. Hay otra gente que ha salido en plan festivo porque era un domingo y hacía bueno, y hay otra gente que ha salido porque entiende que ante la posición de que lo que allí se llama el Gobierno de Madrid no ha habido una respuesta adecuada. Ante eso, insisto, creo que el Gobierno tiene que tomar alguna decisión, y lo que no puede hacer, y ahí discrepo de Carmen, es pasar la patata caliente a los jueces, porque entiendo además, luego lo veremos con más detalle, que los jueces hicieron lo que tenían que hacer. Permitidme un momento, porque me gustaría... Vamos a hablar del problema político primero, si os parece, y ahora de la parte judicial, porque acaba de hablar esta mañana María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular. A lo largo de esta mañana no ha habido más reacciones por parte del Gobierno, y me gustaría que viéramos qué es lo que ha dicho María Dolores de Cospedal, y ahora vemos cuáles son las reacciones que se produjeron a lo largo del día de ayer. Lo que hemos visto en el día de ayer ha sido un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad. Que desde el Partido Popular entendemos que este procedimiento se ha llevado al margen de la legalidad y que el Gobierno, precisamente por eso, actuará en consecuencia. Ahí lo tienen, la secretaria general del Partido Popular diciendo esta mañana que el Gobierno va a actuar en consecuencia. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha dicho que ahora ellos están en lo que están, que es en el referéndum definitivo. Claramente estos días que nosotros aspiramos a poder hacer un referéndum definitivo, es decir, que sea donde todo el mundo esté concernido y donde todo el mundo participe, ¿no? Donde no hayan boicots, como ayer pasó por parte de algunas formaciones políticas, ¿no? Ayer no se incumplió ninguna norma. Vamos a ver. Se pidió a la Generalitat que estuviera al margen y el señor Mas estuvo ahí al frente. Y lo dijo expresamente, soy yo el responsable de lo que está pasando y lo que estaba... ¿Lo pidió el Gobierno español o lo pidió un juez eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay separación de poderes en España? Yo creo que hay una gran confusión, ¿no? Ahí. Bueno, vamos a ver, estas son las únicas reacciones que se han producido esta mañana. Prácticamente ahora hablaremos con alguno de los otros partidos, pero me refiero por parte del Partido Popular, Partido Socialista, tampoco ha habido reacciones. Vamos a ver las que sí se produjeron ayer. Todo depende del cristal por el que se mire. La baja participación de los catalanes en el simulacro de consulta fue valorada anoche por Artur Mas como éxito total. Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien. Y ha sido un éxito total. Claramente más de 2 millones de personas, insisto, es un éxito total en las condiciones que lo hemos hecho. Tras votar ayer a mediodía, el presidente de la Generalitat improvisó una rueda de prensa para lanzar un mensaje claro. Él era el único artífice de la jornada. Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Sin embargo, en la otra cara del cristal se sitúan las voces críticas del Gobierno, con un Mariano Rajoy que ayer prefirió seguir la convocatoria desde su despacho y dejar que el ministro de Justicia hiciera la valoración oficial del Ejecutivo. Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril, en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal. Y es que Rajoy aprovechó el sábado para lanzar un mensaje a Artur Mas en unas jornadas del PP en Cáceres. Lo que conviene es que a partir del próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco de la Constitución y de la ley. Si la cordura es la palabra elegida por el presidente del Gobierno, concordia fue la seleccionada por el secretario general de los socialistas en su deseo de futuro. Ni inmovilismo ni fractura. Los socialistas proponemos soluciones de una España de concordia, de suma, de entendimiento. Aunque sí hubo ayer una palabra contundente entre las reacciones de los líderes políticos, esa fue la de pucherazo.
Es un pucherazo democrático. Es lo más antidemocrático que el presidente de los independentistas, el señor Junqueras, esté presidiendo una mesa en una jornada como hoy. Del éxito total de Artur Mas al pucherazo de Alicia Sánchez Camacho, diferentes formas de definir una pseudoconsulta. Carmen. Vamos a ver, yo a ver si en breve me sé explicar. Yo, como esto es un acto ilegal, me niego a tener en cuenta la votación. O sea, yo no me voy a creer lo que me digan de 2 millones. Ahora, ¿queréis que lo hagamos bueno, pues tenerlo en cuenta para ver qué está pasando y pulsar el tema? Vale, un 20%. Vamos a darle un 20%, que habría que verlo, pero bueno, un 20%. ¿Y ahora qué? Ahora resulta que tenemos que... toda España tiene que estar al servicio de un 20% de un pueblo que dice que quiere ser independiente, teniendo en cuenta que hay un 80% que no quiere. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos con Mas, con el Junqueras y tal, y como es una cuestión política les decimos, vale, pues venga, que como sois el 20%, bueno, vale, pero ¿qué es lo que queréis? No, nosotros queremos la independencia. Se acaba el diálogo. Entonces, pero vamos a ver, si es que no quieren negociar nada, si es que ese 20% liderado por esa gente, por Mas, por Junqueras, no quieren otra cosa. O sea, no quieren la cosa federal que dice Sánchez, que tampoco aclaran que muy bien qué es. Vamos a reformar la Constitución, sí, pero para que Cataluña sea una nación. No podemos negociar eso. Entonces, es que yo no veo... O sea, yo lo que veo es que a Mas y a Junqueras les tiene que quedar claro que han cometido un acto ilegal, que han cometido desobediencia, que han gastado dinero público en armar este tinglao ilegal. Y ahora nos sentamos ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer si es que no quieren lo que nosotros les ofrecemos? Es que ofrecer algo, es decir, negociar algo en base a actos ilegales es una barbaridad. Por supuesto, y menos a que sea el 20%. Estos señores se han situado en la ilegalidad. Estos señores ayer se saltaron el mandato que tenían del Tribunal Constitucional. El propio gobierno tenía un mandato del Tribunal Constitucional. O sea, tú no puedes salir y decir esto es una pantomima, esto es un simulacro. No, el Consejo de Estado ha dicho que era más grave que la consulta inicial, por lo tanto no es un simulacro, es más grave. El Constitucional tampoco especificó las medidas que se debían tomar cuando fue preguntado. Pero cuando tú le trasladas esa petición al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional te confirma que eso tiene que ser anulado porque te está aceptando tu recurso, quiere decir que sí que está aceptando, que considera que es más grave que la consulta inicial. No, pero déjame terminar, vamos a ver. Lo que tú no puedes hacer es cambiar las normas de convivencia del 74% de los catalanes que ayer dijeron, o quedándose en su casa o diciéndole directamente en las urnas, que no querían la independencia. ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cómo vas a dejar desprotegida a esa gente porque unos señores hayan hecho un acto ilegal? Es una locura, es una locura. Y lo que yo espero en estos momentos del gobierno es que se deje de... que vuelva a la cordura. ¿A quién va a volver a la cordura? ¿Quién? ¿A quienes han montado un tenderete político que depende de mantener esta farsa? Vamos a ver, yo creo que el que era un acto no legal, por lo menos, está claro, ¿no? Eso es indiscutible. Ahora, yo creo que hay que valorar algunas cosas tratando de ser muy objetivo y muy frío, ¿no? No es baladí que 2 millones de catalanes se movilicen contra una prohibición del Tribunal Constitucional para emitir un voto que no tenga ninguna valor jurídica, pero es un acto político. Es decir, 2.200.000 catalanes hicieron caso a la Generalitat, a RC y a la Asamblea de Cataluña y fueron. ¿Esto nos obliga a algo? No, esto nos obliga a reflexionar sobre una realidad que es preocupante, que es que hay una parte de la población de Cataluña significativa, significativa, que no solamente en encuestas, sino que en un acto ilegal ha dicho que quiere la independencia. Eso es un problema. Y el problema, la mejor forma de solucionar el problema es convencer a la mayor parte de estos ciudadanos catalanes de las ventajas de estar en España, de las ventajas de ser catalanes y españoles. Cosa que yo creo que desde hace mucho tiempo se ha descuidado por parte de las fuerzas políticas, que no han hecho una pedagogía política para desmontar con argumentos programáticos, políticos, ideológicos, la brutalidad de esta proposición. Y yo creo que en este momento no es que haya que sentarse a negociar algo concreto, lo que yo creo que hay que intentar establecer con medidas políticas un clima que permita la racionalidad, que obliga al gobierno de Cataluña, a este y al que venga de unas presumibles elecciones anticipadas, a gobernar Cataluña, no a gobernar la autodeterminación. Y por otra parte, el gobierno y las fuerzas políticas del Parlamento tienen que iniciar un diálogo para también fijar una posición común frente a todo esto. Bueno,